Hola. Es un verdadero gusto para mí poder estar aquí trayendo un nuevo video de este fic que es tan esperado. Les agradezco por la espera. Ahora no me queda más que informarles que ya creé una página en Facebook para informar, ya que les puedo presentar y hacer dinámicas especiales para las diferentes plataformas que ya tengo habilitadas. Ya sin más que decir, continuemos. Garou, aquel cazador de héroes como él era conocido al igual que su autoapodo, el mismo que peleó contra los seres más poderosos de su mundo, quedó en una de sus luchas en otro lugar, todo para lo que era él se le hacía efímero, y lo que era se había perdido hace mucho tiempo. Al pasar las ascuas del Armagedón que él mismo había provocado, al final terminó en un mundo muy diferente de lo que era su lugar de origen, pese a ello él continuaba luchando, contra cualquiera. Aquel ex cazador había parado en una situación muy desagradable, ya que él se metió en un conflicto contra un demonio, gracias a ello también tuvo que derrotar a otros de la misma especie que llegaron solo para fastidiarlo, terminando así con la poca paciencia que tenía para enfrentar a estos seres. Otra persona se había metido en su camino, y era un humano, uno que tenía el poder de controlar a una de esas criaturas que él estaba enfrentando, pero sin razón alguna aquel sujeto lo atacó, provocando en él rabia por las emociones que estaba guardando ya hace un tiempo, y este fue el detonante para su desfaceta. En la actualidad, Garou y aquel chico se estaban retando en un duelo de miradas, las mismas reflejaban emociones distintas. Sin embargo, no se alejaban unas de otras. El chico no estaría solo, pues a sus lados estarían una chica con un parche en el ojo, y un hombre de cabello oscuro, al igual que otra chica que tendría un aspecto normal, con una cola amarrada y una apariencia tímida, se mostraba temerosa luego de ver cómo este sujeto pudo evitar un ataque mortal por parte de su mayor, el cual era el chico que atacó a Garou. El sujeto se llamaba Aki Ayakawa, y él les ordenaría a la chica y al otro sujeto que alejaran a los civiles, también les dijo que tenían que llevarse a Power y Denji. A la chica de parche le dijo que iba a luchar a su lado para capturar o exterminar al ex cazador si era necesario. Todos los ahí presentes asintieron, pero Garou ya furioso se lanzó para intentar dar un golpe a Aki, no obstante, el susodicho consiguió evadirlo porque la chica de parche lo había tomado con su poder. De esta manera el ex cazador dio su golpe en el suelo donde antes estaba Aki, y para la sorpresa de todos los ahí presentes observaron como unas grandes grietas se abrían alrededor de ellos. Aki rápidamente se puso en guardia, aunque en sus profundidades estaba nervioso, sudando a mares por ver esta simple demostración de poder. Aki diría al chico que se llevará a Himeno y Kobeni, ya que sabía dentro de sí, que esto iba a ser algo demasiado complicado, ya que su cuerpo le advertía en señal de que abstuviera y se marchara. Hirokazu solo conseguiría llevarse a la chica temerosa, pues la de parche se había decidido en apoyar a su compañero. Aki le diría a ella: señorita Himeno, por favor vaya con él. Yo puedo encargarme solo de este poseído. Antes de que Aki siguiera con sus palabras, Garou volvería a ir con rapidez contra el Peliazabache, el cual se cubriría con la espada que tenía, y eso que a duras penas. Himeno intentó tomar al ex cazador con su poder, siendo realmente inútil para contenerlo. Garou rápidamente le dio un golpe en la nuca a la chica, dejándola fuera de combate enseguida, continuando con una patada para alejarla de ahí. Aki vería todo en cámara lenta, mientras sentía sus pulsaciones escalar abismalmente al sentir el peligro venir de manera unilateral. De esta forma consiguió esquivar un golpe de Garou, estando estupefacto incluso el mismo ex cazador, quien sonrió con picardía para luego usar más velocidad para estrellar a Aki en contra del pavimento. Él se había contenido para que el sujeto no muriese por el impacto, pero sí le rompió el brazo en donde sostenía aquella espada, junto con algunas costillas. Los otros dos no se habían podido mover por el miedo, y el primero en actuar fue el chico, quien se paró delante de la otra, y él le diría: Kobeni, aléjate de aquí si no él nos va a matar a ambos. La mencionada le responde: pero. En su conversación, ambos ignoraron a Garou, el cual ya no tenía ninguna razón para estar ahí, así que se había marchado sin darles más importancia. Igual y no podrían hacerle ningún daño, por lo que sería innecesario y una pérdida de tiempo siquiera darles la oportunidad de enfrentarse a él.
Cuando el chico se giró temerosamente vio que ya no había nadie, y todo su discurso junto a las palabras motivadoras que le dijo a Coveney no fueron más que falacias sin valor alguno. Tiempo después, ahora nos enfocamos en la perspectiva de Aki. El susodicho abriría los ojos con lentitud, tomando algunos sorbos de aire de manera adolorida, mientras se tocaba su brazo derecho vendado. En su mente se diría: ¿qué ha ocurrido? ¿Por qué tengo vendado el brazo? Y lo más importante, ¿qué le pasó a la señorita Himeno y a todos los demás? A su lado estaría una persona que él estaba buscando, y era Himeno, que estaba recostando su cabeza en la cama donde estaba Aki. Ella estaría dormida, ya que esperaba a su camarada y compañero. La mencionada, al sentir un estímulo en el movimiento de la cama, se levantó lentamente, para ver a Aki, quien despertaba desorientado. Ella diría: ya despertaste. Qué bueno. Aki se voltearía a verla, para responder: señorita Himeno, ¿está bien? Himeno contesta: claro, realmente no estoy lastimada, de hecho me sorprende que solo a ti te haya dejado así. Aki se vería, cuestionando: ¿cómo es eso? ¿Es decir que a nadie más le hizo daño ese poseído? Esto es algo fuera de lo convencional, y está muy alejado de los que conocemos o tenemos registro. Himeno diría: no te exaltes tanto, eso es malo para ti en estos momentos. Aki responde de inmediato: estoy bien, se lo aseguro. Solo voy a necesitar dormir un poco y voy a estar como nuevo. Himeno estaba por decir otra cosa, pero alguien más entró a la habitación haciendo un ruido fuerte al entrar. Ese era Denji, quien al ver a Aki despierto exclama: oh, ya despertaste, viejo, al parecer te dieron una buena paliza. La verdad creí que te habías ido al cielito, y casi me puse triste. El pelirrubio venía acompañado de Power, la cual diría: demonios, creí que realmente te habías muerto, bellaco. Hasta tome tu habitación para Nyako. Aki al escuchar eso pondría una cara de póker, dejando que siguieran hablando. Aki de un momento a otro recordó que tenía el deber de notificar a Makima sobre los resultados de su misión, así que se intentó levantar, pero Himeno le diría: ¿a dónde vas? A lo que Aki contesta: tengo que notificar todo acerca de los resultados de la misión a la señorita Makima. Himeno responde: no hace falta porque ella está aquí. Aki diría: ¿qué? Posteriormente la puerta se abriría, para mostrar una cabellera marrón rojiza, siendo la misma Makima quien diría: con permiso. Así, pasando con elegancia y tranquilidad, manteniendo su expresión de siempre, ella ordenó a todos los ahí presentes que se retiraran, con excepción obviamente de Aki, pues tenía planeado escuchar esta información y confirmar verazmente si era de su interés, ya que no por nada estaba aquí. Después podría indagar más sobre el tema hablando con cada uno de ellos en privado. Cambio de escena, ahora nos enfocamos en el ex cazador. Él iría caminando por las oscuras penumbras de la noche, luego de un largo día de sorpresas y emociones contrarias a las que él necesitaría. Su cuerpo solo quería descansar un poco, al igual que reponer algo de su energía comiendo, pero no tenía dinero, al menos en físico, pues él tenía dicho dinero en una tarjeta que había sido destruida durante su batalla contra aquellos demonios. Él se diría: ¿y ahora qué diantres hago? Tengo un hambre que me está matando y no tengo ni un solo centavo, carajo. Creo que tendré que salir de cacería. Entonces Garou se levantó para intentar percibir si por casualidad había algún animal cerca de ahí, pero no logró percibir nada. Dentro de sí mismo, él se cuestionaba acerca de lo que significaba realmente esta vida. Es decir, cuál era la razón de la cual tendría que hacer este tipo de cosas. Y más teniendo unas breves reseñas de una vida que él no podría recordar, un mundo donde él era un antihéroe que fue capaz de hacer hasta lo imposible. Su mente lo carcomía lentamente. Todo el tiempo se sentía observado, vigilado por una especie de persona, la cual él no podría ver pero sí percibir. No era la gran cosa, sin embargo era irritante. Él quería recordar quién era, pero se le era prácticamente imposible intentarlo de manera tan normal. Si deseaba retomar su verdadero ser, él tenía que arriesgarse a perder todo de sí para ello.
negándose rotundamente a tener amistades y cualquier contacto con la sociedad. A él no le importaba, pero sin dudas era algo curioso el tener la oportunidad de ello pero no tomarla. Igual, solo le gustaba matar demonios y ganar dinero con eso. Así terminó ese día para el ex cazador, solo sembrando dudas en su interior luego de su contienda. En otro lugar estaría, una chica observándolo con paciencia, teniendo unos ojos que brillaban en la oscuridad. También tendría a otras personas junto a ella, no obstante, eran irrelevantes en la actualidad. Uno de los que la seguían, diría: ese es el dichoso Headhunter del que tanto se especula. No parece nada más que un simple humano, sin pena y gloria. Uno de los otros sujetos le contesta: haz silencio, estás interrumpiendo la vigilancia. La chica a cargo de todos ellos era una ya conocida, ella les haría una seña para que ambos se callaran, y ellos acatando harían lo pedido. Garou no se había dado cuenta por la distancia en la que se encontraban, por lo que pasarían desapercibidos. Salto de tiempo, no hubo nada interesante para Garou, o bueno, él había peleado contra otras de esas criaturas llamadas demonios, además de ahora ser parcialmente reconocido por algunas personas que él ayudó en los otros ataques de aquellos demonios que él evitó. Regresando con Aki, el susodicho había investigado un poco, y por los informes de las entrevistas que se les hicieron a los transeúntes se llegó a la conclusión que los había salvado un ángel, aunque algunos fueron salvados por aquel chico de la motosierra, y por eso se discutía en los informes. Junto a él estaba Himeno ayudándolo a revisar cada uno de los documentos que estaban sobre la mesa. Esto no era mucho pero era un momento que disfrutaba pues gracias a sus nuevos compañeros de hogar se le hacía un fastidio estar junto a ellos, y más por lo desordenados que eran ambos. En su interior Aki estaba dudando si haber atacado a aquel sujeto estuvo bien, ya que entre más leía podía ver que la persona que ayudó a la mayoría de los afectados por el ataque de aquel demonio, decían que fueron rescatados por ese sujeto. Volviendo con Garou, el susodicho estaba caminando como cualquier otro día, dirigiéndose hacia alguna dirección que ni él mismo tenía idea de a dónde era, pero él solo disfruta de no darle tantos rodeos en pensarlo. En un parque que estaba en su camino, se encontró con una chica que él se topó tiempo atrás, y ella era esa cazadora de demonios de cabellos rojizos castaños. Ella lo vería y de paso lo saludaría como si se trataran de conocidos. En respuesta Garou entrecerró los ojos para luego desviarlos hacia otro lado dejándola en visto sin mostrarse interesado en interactuar con ella. Makima solo seguiría con la mirada en aquel hombre, sin mostrarse ofendida por la frialdad del sujeto. Pues era todo lo contrario lo que sentía. Una sonrisa sutil se dibujaría en su rostro mientras sus ojos fríos intentaban ver a través de él, buscando algún indicio de la persona que tanto esperaba. Ella fácilmente podría controlar a cualquiera, excepto claro, a este sujeto quien siempre resultaba ser demasiado para sus encantos. Como si siempre tuviera un plan era justo lo que ella ejecutaba todo el tiempo, aunque era poco útil todo lo que hacía para intentar controlarlo. Junto a Makima se posaría una chica, siendo Riz la cual tendría una cara inocente ocultando su verdadero ser. Ella le diría a Makima. Al parecer vino a ver por su propia cuenta. Makima en respuesta, diría. Así es. Riz contesta. No hace falta, yo me encargaré de todo. Lo que me pidió será cumplido en tiempo y forma. Makima responde. Ya veo, eso espero. Riz diría. Así será. Makima de último le diría. No te puedes tardar demasiado, ¿sabes que pronto entrará en juego el pistola? Riz contesta. Entiendo, pero como recalco, es solo un juego de niños. Pronto tendrá lo que desea. La pelirroja escuchándola se marchó sin decir nada más, dejando a Riz con la palabra en la boca. Así ella fue rápidamente en dirección adversa, justo al camino que tomó el ex cazador. Mientras que el mencionado iba en su cabeza, se encontró con una especie de niño en medio del bosque. Claro que esto era más que extraño a su parecer, por lo que diría en voz alta. Oye tú, mocoso, ¿qué haces ahí? El peliplata se mostraba consternado, ya que aquel infante tenía un aspecto que él sentía familiar y muy en el fondo sabía que algo andaba mal, por lo cual exclamaría. ¡Ey tú, te estoy hablando!
Entonces el joven se giró en dirección del ex cazador, y al hacerlo él vería como aquel sujeto se daba la vuelta notando un rostro conocido y a la vez desconocido. El niño diría: «Señor Garou». Posteriormente el niño se acercó a Garou rápidamente, pero sin lograr llegar hasta donde estaba por causa de que el mismo ex cazador se apartó de él. En sus recuerdos pasaría la imagen de este joven, sin embargo, dentro de sí entendía que esto no debería de pasar, por lo que se alejó al sentir un aura demoníaca en aquella persona. Al parecer ese niño era un conocido suyo, pero no podría recordar quién era exactamente. Él exclamaría: «Ni creas que caí en una trampa tan estúpida. Por lo que recomiendo que no sigas jugando con fuego». En ese instante el niño se reiría fuerte, hasta tornarse en un sonido más monstruoso. Segundos después aquella figura tomó su apariencia original, siendo un demonio con una apariencia peor a todas las antes vistas, siendo lo más genuino a uno. Garou en guardia, diría: «¿Quién, o qué eres? Responde rápido». La criatura respondería: «Oh, cierto, la presentación. Soy. Mentira». Más específico, el demonio que encarna el miedo a ser engañado. Garou, ya sabiendo esto, contesta: «¿Qué quieres conmigo? Sé que no nos encontramos por casualidad, ya que he sentido tu presencia desde hace mucho tiempo». El sujeto diría: «Así que vamos al grano, pues bien. Vengo para llevarte conmigo, si te niegas te tendré que llevar de cualquier forma, aunque sea en extremidades». Garou respondería con calma: «Cuando quieras puedes empezar a atacar, porque no pienso ir a ningún lugar». El demonio entonces contestaría: «¿Así quieres poner las cosas difíciles? Así será». Momentos después aquella criatura se había esfumado, y ante el ex cazador todo el mundo se comenzaría a deformar, hasta que todo a su alrededor cambiaría completamente mostrando un lugar diferente al que Garou podía ver. Recorriendo un poco aquella ciudad pudo vislumbrar desde lo alto de un edificio como era aquí, quedando estupefacto por lo que veía. Se diría: «Este mundo es como el de mis sueños». Este lugar tenía el nombre de una ciudad con una letra del abecedario, además de contar con unos sujetos, que eran parecidos a los de Bill Hunters, pero eran llamados héroes, y los demonios eran conocidos como Kaijins. En la cabeza de Garou surgían recuerdos dolorosos, conjunto a ello su cuerpo se estremeció al momento en el que su mente recordaba gran parte de sus memorias borradas, y poco más. Todo a su alrededor comenzó a desquebrajarse, al igual que su cabeza dejaba de atormentarlo, él despertaría una parte de su yo original. Al dejar su letargo logró ver cómo era sostenido de sus manos y pies por cadenas. Esto era un chiste para él, pues sabía que fácilmente se podría librar de estas ataduras sin ninguna clase de consecuencia. Sin embargo quería ver quién era el que lo trajo aquí, y averiguar quiénes eran los fisgones que durante tanto tiempo fueron una molestia. En una esquina de la habitación estaba una figura alta con ojos rojos, que rebosaban de energía demoníaca. Esos mismos se clavarían directamente con los del ex cazador, y pese a lo intimidante de la situación él se mantenía estoico, sin mostrar una pizca de interés. Garou diría: «¿Qué tanto miras? ¿Te tengo algo?». Poco después de su adrede conversación, unas personas entraron a la habitación y lo más característico era que tenían ropas de Devil Hunters, aunque eran diferentes a los que él había conocido. De entre todos saldría un sujeto con un cabello rubio grisáceo. El sujeto diría de frente: «Espero y hayas tenido un viaje cómodo, cazador. Veo que ya conoció a uno de sus mayores admiradores, ¿no es así? ¿Mentira?». La criatura en la esquina asentiría sin decir nada, dando a entender su posición en aquel lugar. Garou en su mente se diría: acabo de recordar que era conocido como el monstruo humano, pero también como el cazador de héroes. No obstante, este no es mi mundo, por lo cual no tiene sentido que me llamen por dicho sufijo o mote». En voz alta, Garou diría: «Bien, ya se presentaron y creo que ya me conocen. ¿Qué rayos? Entonces, ¿qué quieren?». El sujeto continuaría: «Veo que quieres ir al grano, me alegro de ello. Ahora, te doy dos opciones. Una es unirnos y trabajar bajo nuestras órdenes para exterminar demonios, o te podemos matar en este momento. ¿Qué eliges?». Garou contestaría: «Elijo la opción C, eso quiere decir que tú te vayas al infierno». Aquel sujeto diría:
Qué lástima, eras un excelente componente. Pero aún queda el motosierra, no es igual de poderoso, sin embargo, es una máquina controlable. En ese instante todos los Devil Hunters ahí presentes se alistaron preparando sus contratos para ir directo a acabar con la vida del ex cazador. Garou rompió con sencillez las cadenas que lo apresionaban como si fueran de papel, estando ahora completamente libre y con sus extremidades listas para el combate. En la habitación habían muchas personas, casi llegando a los 100 cazadores de demonios. El ex cazador se mostraba tranquilo, y cuando todos se apresuraron a su dirección comenzó la masacre desenfrenada. Cabe aclarar que estos Devil Hunters no eran los mismos donde estaban Akio Denji. Fin de nota. Por cada ataque que Garou recibía, él los devolvía con más del quíntuple de poder, cada golpe de se le era dado él los multiplica por 1000 a quien se lo dio en primer lugar. Casi ningún demonio quería ayudar a su contratista a enfrentar a esta bestia, y cada vez que se convocaba a uno trataban de irse al reconocer de quién se trataba o siendo asesinados por negarse. En muy poco tiempo Garou ya había acabado con todos, y solo quedando aquel hombre en jefe que con autoridad le había hablado antes. El susodicho se preparó para enfrentarlo, pero Garou, siendo consciente de que ya no iba a perder más tiempo, decidió terminar la pelea con un golpe ágil, pero el sujeto esquivó el golpe y casi le clavó uno de sus cuchillos a Garou, el cual lo evitó con el destrozarrocas de forma inconsciente. Posteriormente decidió elevar el nivel para terminar por fin esta batalla, y ahora sí había sido más rápido que la reacción del sujeto, estando de pie sobre el cuerpo apilado de todos aquellos cazadores que lo habían traído aquí. En uno de los uniformes que tenían los sujetos diría: Organización Internacional Secreta de Cazadores de Demonios. Luego de eso el ex cazador sintió como de nuevo aquel demonio de las mentiras quería volver a meterlo dentro de su técnica de ilusión, pero él ya estaba preparado para esa jugarreta de parte de la criatura, así que se concentró y dejó su mente en blanco para luego localizar a su objetivo, por lo que al lograrlo él apareció enfrente de la criatura, convirtiéndola en pedazos al darle un golpe en serio con una buena parte de su fuerza. Ahora sí Garou tenía paso libre para salir sin ningún inconveniente, llegando hasta la salida a punto de hacer pedazos aquel lugar. Con sus manos ensangrentadas cargaba con una de las máquinas de ese cuartel, siendo una que lo espiaba y mandaba señales a un satélite. La cámara de la máquina se la pondría en el rostro, pero gracias a la poca iluminación solo se vislumbraba un espectro infernal apoyado con su apariencia lo hacía lucir completamente intimidante, y diría: ¿así que me estaban espiando, eh? ¿Por qué no vienen aquí y me intentan llevar con ustedes de nuevo? Los estaré esperando con ansias. Al terminar sus palabras Garou tomó con firmeza la máquina y la apretó hasta formar con ella una esfera, que posteriormente él patearía sacándola a volar hasta que se perdería en el cielo. De nuevo con Aki y los demás, Aki, Denji, Power, Himeno, Koben y Hirokazu tenían la misión de buscar algunos fragmentos del demonio pistola. Actualmente ellos tenían una misión diferente, y se trataba de investigar una extraña organización que hace poco se había descubierto en Japón, pero al ser localizada todos ellos iban a investigar de qué se trataba, ya que era posible que encontraran también algunos de los fragmentos de aquel ser, por lo que se pondrían manos a la obra. Al llegar lo primero que hicieron fue investigar, pero, al parecer ya no había nadie en aquel lugar, solo un lugar vacío que estaba destruido, algunos que otros cadáveres de demonios y humanos que se encontraban en el suelo. Al parecer alguna criatura demoníaca había hecho todo esto, y era posible que aún estuviera rondando cerca, así que se dividieron en grupos de 3, para intentar buscar más pistas del paradero para informarse. Por su lado irían Power, Denji y Aki. Un grupo que Aki no había elegido, pero así quedaron sin más, ya que entendía que era lo mejor para todos. Power iría admirando todo este espectáculo, y de vez en cuando era calmada por ambos ya que el aspecto post-apocalíptico que tenía aquel lugar era ante sus ojos, hermoso. Power diría: bellaco, tienes que observar todo, es como mi hogar. ¿No te parece bello? Denji responde: sí, ya cállate que lo has dicho muchas veces. Power vería a un pequeño demonio que andaba por ese lugar, así que diría: yo lo vi, es mío. Posteriormente ella decidió perseguir a la criatura hasta aplastarla con su mazo de sangre. Aki diría:
¿Dónde vas, idiota? Denji responde. El que encuentre primero al demonio principal gana. Aki vería cómo rápidamente salía corriendo sin poder detenerlo, así que él se pondría una mano en la cara, teniendo que soportar la posible reprimenda de sus superiores por estos dos. Dejando eso de lado, él se iría detrás de ellos para alcanzarlos, pero siempre guardando su postura por si era emboscado por alguna de esas criaturas. Volviendo con Garou, el ex cazador había regresado a aquel lugar donde siempre se encontraba con el sujeto que le encargaba las misiones, pero esta vez él tenía planeado pedirle algún trabajo que realmente le fuera un desafío. Al estar frente de la oscuridad de siempre saldría la figura del ser, y de inmediato preguntaría: ¿qué te trae por aquí? Ya que no te he llamado. Garou contesta: si no me has llamado, pero sabes bien que necesito de que me consigas trabajo para aniquilar demonios, de lo contrario me voy a tener que conformar con golpear tu cara. El sujeto sonreía entre dientes para luego responder: me agradas, chico, sin embargo déjame decirte que gran parte de los encargos que se te asignaron ya fueron cumplidos por los de seguridad pública, así que, ¿estás dispuesto a que posiblemente te maten en una de las próximas misiones? Garou correspondería el anterior gesto del sujeto para contestarle: siempre estaré dispuesto a enfrentarme quien sea, aunque dudo que realmente se hagan realidad esas palabras, no pierdo nada al intentarlo. Como sea, ya dime qué encargos hay sobre la mesa. El sujeto diría: bien, que así sea. La primera misión es que debes de ir a capturar a todo demonio que tenga un fragmento del pistola, y tienes que extraer dicho material. Con cada uno que vayas recolectando la recompensa será mayor, por lo que es algo arriesgado pero muy bien remunerado. Garou, al terminar de escuchar al sujeto, se dio la vuelta para regresar rápidamente por donde vino a comenzar con su encomienda. No obstante, el sujeto lo detendría para decir: ¿a dónde vas? Todavía no hemos terminado aquí. El ex cazador, mirando de reojo, pregunta: ¿ahora qué? El sujeto le arrojó una cadena que tenía una especie de bala con extremidades carnosas, juntadas parecían una esfera de carne en forma de balas, mientras el sujeto diría: esto te llevará hacia los fragmentos de esa criatura, espero y tengas suerte, aunque creo que no la necesitas. Por cierto, es posible que tengas que luchar contra otros Devil Hunters de seguridad pública, así que ten eso en cuenta. Garou, sin darle mucha relevancia a ese detalle, salió en un estallido de velocidad hacia ese trabajo. Tiempo después, luego de aquel encargo, Garou había tenido que luchar contra demonios que eran ciertamente fuertes, pero que no eran la gran cosa. En total pudo recolectar como unas 10 piezas. Algunas veces se encontró con algún que otro Devil Hunter que venció y les robó un fragmento si lo tenían, aunque gracias a esto él había ganado algunas miradas por parte de los altos mandos de dicha organización. Ahora él estaba frente a uno de los cadáveres de esas criaturas, pero esta vez él tenía toda la ropa manchada de sangre y cortes de sus batallas anteriores. Con una expresión de desinterés tomó el fragmento y lo puso en uno de los bolsillos. Poco después entraron un grupo de cazadores para buscar la pieza que el Peliplata poseía. El ex cazador se vio poco preocupado por estos sujetos, por lo cual caminaría con tranquilidad a la salida como si nada, y uno de los sujetos se pondría enfrente de él. Este había sido un gran error porque el Peliplata lo apartó con su mano usando mucha fuerza en el movimiento, pues no quería perder el tiempo en ellos. Los otros sujetos se preparaban para atacar, sin embargo, Garou despediría un aura monstruosa que paralizó a las personas ahí, teniendo que cederle el paso por miedo. Al salir, Garou dejaría la pieza al sujeto y luego se marcharía para encontrar lo que posiblemente era la última pieza de este rompecabezas tan repugnante. Rápidamente él ya estaba frente a un gran edificio cuyas dimensiones eran considerables. No obstante, Garou entraría sin más dilatación para ya irse a comer, pues iba a disfrutar un poco de tiempo para practicar sus artes marciales. La pieza que llevaba consigo empezó a reaccionar al entrar, y al subir los pisos empezaba a notar un extraño hedor, que cada vez se iba maxificando hasta el punto de ser asqueroso para su sentido del olfato. Cuando subió por las escaleras llegó a un pasillo al cual, sin importar cuánto subiera, llegaba al mismo lugar.
Esto empezaba a ser incómodo, pero él no se iba a dar por vencido aún. Sin embargo, él escucharía el sonido de unas pisadas las cuales provenían del piso de abajo, y de un momento a otro un grupo de Devil Hunters conocidos para él se toparían de frente. La diferencia es que él estaba arriba y el grupo abajo en las escaleras aún. Garou, al ver que eran aquellos sujetos que derrotó hace tiempo, se diría: primero esta extraña situación, y ahora me tuve que encontrar con estos fulanos de nuevo. Maldición. Denji, al ver a Garou, estaba listo para lanzarse en contra de él, pero Aki y Jime no lo detendrían. Aki diría: no lo hagas, ese desgraciado es muy peligroso. Guardemos la distancia un poco mientras pensamos qué hacer. Power, sin escuchar a Aki, crearía una gran hacha que tenía la intención de partir a la mitad a Garou, y como iba a suceder él la detendría y de un golpe en el vientre la dejaría fuera de combate, ya que conocía todos sus movimientos. No había sido gran problema adivinar que intentaría algo así de nuevo. Ahora sí, Aki soltaría a Denji preparándose para enfrentarlo. Sin embargo, Garou no tenía intenciones de pelear contra estos Devil Hunters por más de una razón, pues tenía ya una misión que cumplir y no perdería el tiempo enfrentando a estos tipos. Él diría: entonces, ¿se van a ir o qué? Me estorba su presencia. Aki respondería: tenemos que cumplir nuestro trabajo, y aparte tenemos una deuda que saldar, así que no pienses que te volverás a ir impune. Denji, al escuchar a Aki, diría con una sonrisa: a veces me agradas, y más en este momento. Denji le diría a Garou: ahora me vas a pagar por todas las palizas que has dado, así que vete preparando, bastardo. Posteriormente a lo dicho se prepararon. Por su parte, Denji se transformó en el motosierra, mientras que Aki sacaba su espada listo para por fin cobrar su justa venganza. Y ambos se abalanzaron hacia el ex cazador, quien los miraba con desinterés ya que esperaba que hicieran esto. Garou se haría para un lado y desviaría las motosierras de Denji para que se las clavara a sí mismo. Aki, estando en las espaldas del ex cazador, casi había enterrado su espada en Garou, pero él había recibido golpes en todas sus partes vitales, dejándolo sin posibilidad de seguir moviéndose. Himeno trataría de atrapar el cuello de Garou con su habilidad demoníaca. No obstante, en el ex cazador resultaría prácticamente inútil por el simple hecho de ser demasiado resistente para este tipo de ataque psíquico o espiritual como lo era esto. Claro que él podía sentir la ligera presión en su cuello, no era completamente inmune, pero tampoco es que resultara ser la gran cosa. Garou se acercaría hacia Himeno y los otros dos que no habían participado en la confrontación. La primera en verse afectada sería la de pelo azabache llamada Kobeni. Ella diría: por favor N, no nos mates. Yo solo soy una Devil Hunters porque me obligaron. Exclamaría Kobeni llorando por el miedo que sentía por la simple presencia de Garou, quien al ver este hecho sentiría lástima, así que le diría a ella: ya cálmate, pareces una niña llorando por banalidades. Venga, si no quieres ser eso simplemente déjalo. Claro que no me importa nada aquí, por lo que al salir de aquí tienes que abandonar ese trabajo. La chica luego de eso responde: sí señor, dejaré de llorar. Pero yo no puedo dejar mi trabajo. Garou, ya sacado de onda por esta conversación por el simple hecho de que ya esto era absurdo de por sí, se pondría una mano en la cara pensando: ¿cómo es que todo terminó así? Yo solo venía a recolectar la pieza de esa cosa, y ahora estoy hablando sobre el trabajo de esta llorona. Luego de lo pensado por el ex cazador, diría: bien, ¿y se van a quedar ahí o van a hacer algo? En la derecha del pasillo se abriría una puerta y de ahí saldría una especie de criatura que podría ser el demonio que hacía todo esto, por lo que Garou se movió a gran velocidad para tomar a la criatura y aplastarlo posteriormente, teniendo el objetivo de encontrar lo que buscaba en él, pero no resultó así. Luego de eso él se fijó en los ahí presentes con una expresión enojada. Aki diría con voz grave: ¿qué es lo que deseas con nosotros? ¿O con qué objetivo has venido aquí? Garou con simpleza, contesta: con ustedes no busco absolutamente nada. Sin embargo, lo que yo haga a ti no te importa, ¿comprendes?
El ex cazador seguiría su camino en búsqueda del demonio causante de este extraño fenómeno que aún lo mantenía aquí, por lo que les diría a Himeno y a los otros dos que cargarán a Aki al igual que a Denji y Power, los cuales estaban heridos de gravedad sin poder moverse. Himeno diría: ya nos marchamos, pero creo que no te importa. De cualquier forma espero y puedas encontrar lo que buscas. Aki exclamaría: ¿qué dice señorita Himeno? No podemos marcharnos así nomás. Tenemos que encontrar el fragmento del pistola que está aquí. La chica le respondería: cállate tonto, ¿no ves en qué estado te encuentras? Joven y algo tímida, diría: hagamos eso, estoy segura que la señorita Makima nos entenderá. Power, que ya estaba consciente, gritaría: ni de chiste voy a irme sin antes matar a ese pelos de flecha. Vamos, pelea conmigo, asqueroso humano. Ella quería moverse, pero sus extremidades no le responderían en lo absoluto. El único que permanecía inconsciente sería Denji, el cual por obvias razones estaba de esa manera. Garou pensaría un poco, tratando de buscar las palabras para burlarse de ella, pero al mismo tiempo quería que dejara de molestar, así que le responde: siento mucha lástima de golpear a un chica, y más cuando se mira que es tan escuálida y débil. En su mente se diría: eso no sonó como quería. Creo que mejor voy a dejar de hablar y me concentro en lo que realmente me importa. El ex cazador usaría sus sentidos para detectar la dirección exacta de la criatura, pero sería infructuoso ya que solo consiguió confundirse más porque la presencia se encontraba por todo el piso. Los instintos de Garou le estaban fallando, o había alguna treta para que no supiera dónde se encontraba su objetivo. Sería falaz afirmarlo, pero tampoco sería tan descabellado. Himeno, al ver el desinterés del peli albino, se decidió marchar sin más. No obstante, descubrió la cruda realidad, la cual era que estaban encerrados en una especie de trampa espacio-tiempo. Garou, notando que se habían dado cuenta, les diría: hasta que se percataron. Ya me empezaba a cuestionar hasta cuándo iban a dejar sus tonterías e intentarían salir. Hirokazu diría: si sabías de eso, ¿por qué no avisaste antes? Garou responde: ¿acaso me concierne sus vidas? Yo no soy guardaespaldas de nadie, y menos de idiotas como ustedes que se creen la gran cosa por enfrentar a estos seres patéticos. Hirokazu, furioso, iría a confrontar al ex cazador, queriendo tomarlo de la camisa para que le respondiera por la fuerza todo lo que sabía, pero al tocar a Garou, lo primero que recibiría de respuesta sería apartada la mano que lo tocó, rompiéndose con facilidad los huesos del sujeto. Garou luego de eso ignora al sujeto para continuar con su búsqueda. En ese momento la carne de la criatura que había matado antes se movería al tiempo que se hundía en el suelo. Las paredes retumbaron brevemente hasta que aquella masa carnosa empezó a expandirse en su dirección, tratando de devorar todo a su paso. Esto incluía a los Devil Hunters presentes, que corrieron en dirección adversa de la criatura. El ex cazador inmediatamente confrontó a la cosa, por lo que se pondría en pose de combate, arrojando el puño torbellino de aire corta acero. Ese movimiento fue capaz de cortar a la criatura, pero se volvería a regenerar rápidamente, tomando más terreno para intentar engullir al peli albino. Garou, por supuesto, seguiría atacándolo con todos sus ataques, frenando momentáneamente el avance del demonio. Sin embargo, no sería suficiente sus técnicas para erradicar por completo a la bestia, que cada vez más avanzaba sin control alguno. Ya sin más alternativas, Garou se decidió retirar temporalmente. Era algo impropio de sí, pero necesario para encontrar alguna técnica que realmente le pudiera servir para acabar de una vez a este ser. Los Devil Hunters se habrían refugiado en un cuarto mientras el ex cazador se encargaba del exterminio sistemático de aquel demonio. Garou se retiraría momentáneamente de su ataque para alejarse. De esta forma podría pensar alguna manera de hacer lo que tenía pensado. Garou diría: cambio de plan, voy a pensar en una manera de acabar con esa cosa lo más rápido posible. El ex cazador, al escuchar sonidos en una habitación, decidiría entrar. Ahí encontraría a los demás Devil Hunters reunidos.
Kobeni estaría sentada en una de las camas de ahí, y ella empezaría a llorar nuevamente mientras repetía que iban a morir en ese lugar, tirando más veneno a la situación que ya de por sí estaba muy mal. Luego de eso ella comenzó a decir las razones del por qué se convirtió en una Devil Hunter, alegando que todo fue obra de sus padres, que la obligaron a hacerlo para que su hermano fuera a la universidad, y que ella también deseaba ir a una. Garou en su mente se diría: de alguna forma me siento empático con una sensación similar con mis padres, pero no recuerdo firmemente de qué se trataba. De lejos estaba Power viéndola llorar, y lo único que alcanzaría a hacer sería reírse descaradamente de la desgracia que precedía a la pelea Azabache. Hirokazu reprendía a la demonio por su reacción tan desvergonzada, mientras que Garou, quien estaba ahí, la aborreció por esta actitud tan repudiable, aunque él no se quedaba muy atrás en lo que a diferencia se refería. Garou le daría un golpe en la cabeza para que se callara, pues ya empezaba a irritarle su risa tan escandalosa. De igual manera había desmayado a Kobeni con un ligero toque en su nuca. Denji, que se había despertado al recuperarse un poco, se volvió a dormir luego de acostarse en la cama, notándose la necesidad de por dormir en un lugar tan cálido. Garou en su mente estaría pensando aún en la manera de salir de aquí, pero nada resultaba conveniente. Así que saldría nuevamente para enfrentarse al demonio. Prefería esto a estar conviviendo con aquel grupo de locos. Por otro lado, Aki, al ver la valentía del ex cazador, decidió acompañarlo para luchar. Hirokazu, Kobeni seguiría teniendo sus ataques de histeria, por lo que sería inútil traerla. La criatura comenzaría a hablar por uno de sus múltiples bocas para decir: humanos ignorantes, les ofrezco negociar un contrato. Permítanme devorar al humano llamado Denji y a ese otro de cabellos plateados. No me importa si son unos cadáveres, solo dejen que me los coma. Solo de esa forma liberaré a los demás Devil Hunters. Acepten el contrato si quieren volver. Denji saldría de la habitación luego de escuchar aquello, para decir: no confío en la palabra de esa cosa. Debe de estar mintiendo. Aki respondería: tal vez no sepas de los contratos, pero para resumírtelo, es que si un demonio te ofrece un contrato o viceversa, y uno cumple con su parte, el otro debe de cumplirlo sin importar qué. Hirokazu diría: dejen que se los coman, igual a nadie le importa la vida de ellos. Así podríamos salir y encontrar una forma de matar después a este demonio. Denji pondría una cara de consternado, mientras que Garou haría una sonrisa amplia al decir: a mí no me importaría matarte a ti para que te devore primero. Hirokazu se asustaría al ver que Garou hablaba en serio, así que se metió rápidamente el cuarto por el miedo que le causaba. Dando una mirada rápida a la criatura, Garou pensaría: esta criatura demonio debería de tener un nombre en concreto, si lo descubro es probable que pueda exterminarlo de una vez por todas. En ese instante se escucharía un grito a sus espaldas, teniendo de fuente una de las habitaciones aledañas a su posición. Garou y todos los que estaban ahí vieron cómo la criatura crecía exponencialmente, tomando cada vez más espacio, dejando sin salida a los Devil Hunters. El demonio diría: eso es humanos. Sientan terror, tengan pavor por todo, eso solo me hace más fuerte. Yo soy la eternidad. Aki, Denji y Jimeno correrían en dirección contraria del monstruo para poder escapar de él. Garou ahora estaría serio en su misma posición, sin mover ni una extremidad. Él esperaría a que se acercara para hacer lo que tenía planeado. Las paredes y todo el corredor comenzaría a inclinarse en dirección del demonio para que las fauces de aquella bestia se terminaran de tragar todo lo que estuviera fuera de una habitación. El ex cazador se arrojó para seguir con su ataque. Lanzando puños con una fuerza enorme, destrozaba poco a poco el cuerpo del demonio. No obstante, parecía no surtir un gran efecto en él, así que se retiraría. Luego él subió hacia la habitación en la que estaban los demás Devil Hunters. Él al llegar se diría para sí mismo: la única forma de poder acabar con esa criatura era usar las artes marciales con toda su fuerza para destruir lentamente su cuerpo hasta que llegara a colapsar. No era como si supiera si esto funcionaría, pero por lo menos tenía que intentarlo. Aki diría: no hay más opciones, tengo que usar mi espada. Himeno lo detendría diciendo que los que debían de morir serían Garou y Denji.
Por supuesto que el ex cazador al escuchar eso se habría enfurecido por cómo recalcaba que eran desechables al igual que por la soberbia y el cinismo en ella, así que liberaría toda su aura monstruosa, la misma haría temblar el suelo y a los ahí presentes con ello. Él diría: G. Así que yo soy el descartable. Primero que nada debo de aclarar que aquí ustedes están de sobra y no me interesa para nada su miserable existencia, mientras que no se metan en mi camino no voy a luchar contra los patéticos cazadores de su clase, ¿entienden? Aki y Meno al igual que Hirokazu se sintieron ofendidos por las palabras del ex cazador, sin embargo tenía razón en algo, y era que él no tenía por qué cuidarlos de ninguna forma. Menos con un alma tan podrida en odio y en rencor como vivían aquellos Devil Hunters. El cazador abriría la puerta, y antes de arrojarse diría: la próxima vez que los vea no duraré ni un segundo en hacerlos pedazos. Posteriormente a sus palabras él se arrojaría de frente para caer sobre las bocas del demonio el cual quiso devorarlo al tenerlo enfrente de sí. Ese sería un error por parte del demonio. Garou aprovecharía para impactar sus puños en la carne de la criatura, que empezaría a ser destrozada con los poderosos ataques del ex cazador. No obstante, había algo diferente esta vez. Garou estaba destruyendo más del demonio con facilidad, sin tomar ni un solo descanso ya había consumido gran parte del cuerpo que cubría todo, sus puños se hacían más poderosos, en su mente tenía un objetivo claro, y era destruir por completo a esta bestia. Juntando todas sus técnicas mortales diría: puño de filo cruzado del monstruo asesino del cielo. Esta claramente era una variación de su propia técnica a una escala similar, teniendo que presionar sus músculos hasta convertirlos en sólidas esculturas de diamante puro. No satisfecho con eso despejó su mente, dejando actuar sus instintos asesinos a su favor. Cada una de sus células evolucionaba para adaptarse a su poder correspondiente que siempre había poseído en su interior, logrando obtener un estado de liberación que incrementaba circunstancialmente su poder destructivo, de ataque, defensa y velocidad. El cuerpo del demonio se reducía a pedazos y polvo, gracias al conjunto del poder y habilidad que tenía Garou para evadir los ataques de la criatura. El ex cazador, aunque recibiera un ataque de este demonio, no sería más que un simple rasguño ante su abismal resistencia. El combate se alargaría algunas horas, las cuales fueron las más dolorosas para Eternidad, pero al fin Garou entre tantos ataques consiguió encontrar el núcleo de aquella bestia. El ex cazador sin quererlo había ingerido carne de esta criatura, dándole mayor resistencia. El ex cazador ya en sus 5 sentidos se acercó para sacar el corazón del demonio para luego despedazarlo y sacar de ahí una pieza del pistola. En ese instante todo ahí empezó a derrumbarse hasta llegar a como todo comenzó, en un piso de ese lugar, exactamente era el 8. Garou después de todo eso se retiró del lugar, dejando a los demás aún en el cuarto, abandonándolos luego de aquel espectáculo e impresión tan desagradable. Un tiempo pasaría y Garou ya había dejado la pieza con el sujeto de los recados, ganándose una suma de dinero increíble, pero eso a él no le importaba, pues nunca tuvo algún deseo de satisfacer alguna necesidad además del hambre creciente. Era algo honesto entre muchas comillas, pero simplemente era lo que estaba. Cambio de escena, en otro lugar estarían unas personas hablando sobre un tema importante, y ese trataba de una sola persona, y en una de las representaciones estaría una persona similar a Garou en ellas. La conversación radicaba a que debían de capturarlo pronto, ya que ellos fueron y eran los de la Unión de Cazadores de Demonios, una organización internacional secreta. Unos sujetos estarían en una gran mesa discutiendo sus planes, ya que los presagios del futuro no eran muy prometedores, incluso algunos estaban aguantando sus nervios por la información que les había llegado. Dicha información decía: el fin está cerca, y el apocalipsis a puestas de su llegada, las almas de los serán erradicadas en los fuegos infernales. Uno de los sujetos calmaría la sala, siendo al parecer alguien de alto rango entre ellos. El sujeto diría: caballeros, deben de ser mártires y demostrar el por qué están ustedes aquí, por lo cual les instó a pensar más lógicamente y de esta manera entren en calma. Otro de los sujetos contesta: sería bueno que sus palabras ayudaran en algo, pero lo único que realmente nos ayudaría es capturar lo más pronto posible al cazador. Otro diría:
Ciertamente concuerdo con él, pues esta información no es para nada una alerta solamente, es un aviso del futuro proporcionado por el demonio del futuro, y muy bien sabemos que él no podía romper su contrato solo para hacernos llegar a este punto, solamente está pasando. Otro sujeto que se miraba algo más callado, diría: no debemos entrar en discusión por este tema, sino que sería más prudente leer al pie de la página. Aquí dice que el desastre podría ocurrir en aproximadamente 5 años. Con esto no trato de calmar o apaciguar el asunto, pero deberíamos de ser más relacionales con el tema. Existirán oportunidades para que consigamos nuestros objetivos, de eso no hay dudas. Luego de esas palabras ellos seguirían con su conversación intentando formular algún plan para encontrar a la leyenda que según los iba a ayudar. En otro lugar, estaría una máquina sentada en su escritorio esperando al parecer a alguien. Llegando una figura conocida por ella, la cual era Rhys. La chica diría: señorita máquina, he obtenido toda la información del objetivo, además traigo otras noticias. Máquina apoyándose en sus palmas diría: cuéntame, ¿de qué se trata? Rhys contesta: al parecer hay una organización atrás del objetivo, además poseen un personal que equivale a los mejores agentes de las grandes potencias mundiales. ¿Cómo voy a proseguir con la misión? Máquina respondería de manera despreocupada: de eso me encargaré yo, por el momento encárgate de proteger y seguir vigilando a tu encargo. Rhys contestaría: entendido, así será. La chica se retiraría del lugar, admiraba y deseaba empezaba a surgir de las entrañas de ese sujeto. Ella fácilmente tenía planes en su mente para poder hacer frente a cualquiera que se metiera en su camino, o que interfiriese en sus planes. Y el mayor logro para ella sería capturar de alguna manera a Garou. Fin de capítulo.